Desde mi canal Vida Eterna, Respuestas desde la Ciencia, es para mí hoy motivo de satisfacción poder presentarles al doctor Francesc Torralba, filósofo y teólogo. Estoy seguro que su participación en nuestras entrevistas influirá o nos dará luz al conocimiento en profundidad de nuestra concepción existencial. Doctor Francesc Torralba, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí y colaborar contigo. Bien, un pequeño resumen. Es extensísimo el currículum del doctor Francesc Torralba, pero destacando lo más importante. Nació en Barcelona, es doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona, doctor en teología por la Facultad de Teología de Cataluña, doctor en pedagogía por la Universidad Ramon Llull y doctor en historia del arte. Es catedrático de filosofía en la Universidad Ramon Llull. Imparte cursos en universidades tanto de España como de América. Es escritor. Preside varios comités de ética. Académico numerario de la Real Academia Europea de Doctores. Miembro de honor del Consejo Superior Europeo de Doctores. Miembro consultor del Consejo Pontificio de la Cultura de la Santa Sede. Miembro del Club de Roma de Transhumanismo en su oficina en Barcelona. Colaborador en radio, periódicos, seminarios y revistas. Ha escrito más de 2000 artículos y 100 libros. Ha recibido gran número de premios. A lo largo de mi vida profesional, atendiendo a pacientes diagnosticados de muerte clínica, he tenido ocasión de estudiar el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte. Apoyándome en el método científico y también en la física cuántica, he podido observar en las experiencias cercanas a la muerte la existencia de una serie de fenómenos, tanto objetivos como con base científica, que nos permiten afirmar que la muerte física no es el fin de nuestra existencia. La muerte física supone un tránsito a otra dimensión energética y estructuralmente al ser humano podemos definirlo como cuerpo, energía de baja frecuencia, mente, energía de alta frecuencia, y después existe nuestra auténtica identidad, lo que definimos como espíritu o supraconciencia. Yo prefiero llamarlo supraconciencia. Es una energía sutil, nuestra auténtica identidad, que nos hace únicos y exclusivos y que es holística con la conciencia primera. Con el estudio de la supraconciencia, que nos permite definir realmente la concepción existencial del ser humano, a mí se me plantea, en primer lugar, la pregunta para mí fundamental. ¿Nuestro cerebro es productivo o permisivo? ¿O ambas funciones a la vez? ¿Qué entendemos por un cerebro productivo? Entendemos que todas las funciones anímicas, tanto las funciones que son objetivables como las trascendentes, se producen en el cerebro por la actividad metabólica dentro de nuestras neuronas. Sigue el principio descrito, expuesto por Descartes con aquella famosa frase: pienso, luego existo. Esta visión, lógicamente, condiciona que la muerte física supone la destrucción y muerte de nuestras neuronas, con lo cual desaparece definitivamente toda actividad anímica. Esto supone el fin de nuestra existencia. Sin embargo, esto no coincide con la realidad clínica que nos proporcionan las experiencias cercanas a la muerte. Entonces se plantea la segunda opción. ¿Es permisivo el cerebro? ¿Qué entendemos por un cerebro permisivo? Cerebro permisivo es aquel que recibe una información, una forma de informar, unos conocimientos de una conciencia, de una identidad superior, y lo que hace es como un filtro, transformarlas a la dimensión humana, comprensible a nuestra dimensión tridimensional humana. Permite, por lo tanto, una transferencia de información
desde nuestra conciencia primera, la supraconciencia, hasta nuestra dimensión humana tridimensional. O realiza las dos funciones. Yo creo que aquí está fundamental el kit de nuestra pregunta. ¿Realmente somos solo cuerpo y mente o somos cuerpo, mente y supraconciencia? Esto nos lo definirá claramente si podemos detectar, definir o estructurar o entender si el cerebro es productivo, es permisivo o es ambas cosas a la vez. Amigo francés, como filósofo y teólogo, tu opinión en este aspecto para mí es fundamental. ¿Cuál es tu punto de vista en este sentido? ¿Cómo concibes el cerebro del ser humano? ¿Productivo, permisivo o ambos a la vez? A ver, en primer lugar, lo que tenemos que tener muy claro es que todavía nos queda por conocer mucho del cerebro humano. Es un órgano que sobre todo ha sido explorado estos últimos 50 años, ¿no? Pero era el gran desconocido de la ciencia, era el gran desconocido de la filosofía. Sin embargo, gracias a las neurociencias y la neurología, cada vez conocemos más su funcionamiento, sus áreas y, naturalmente, las células que permiten esta actividad que llamamos pensamiento, las sinapsis, etcétera, ¿no? Eso significa que nos tenemos que acercar con mucha cautela, con mucha prudencia, pero estar muy atentos a los datos científicos, ¿no? Entonces yo lo concibo más como una disyuntiva no excluyente. Es decir, con nuestro cerebro podemos realmente crear mundos, fabular. Tenemos un área de nuestro cerebro que es la imaginación, y la imaginación es una fuerza constructora de imágenes, de mundos, de narraciones, de personajes. Pero por otro lado, también cabe la posibilidad que sea permisivo en tu terminología. Por lo tanto, que haga como de resonancia, de eco, y exprese algo que a través de él cobre vida, ¿no? Ese algo le podemos llamar espíritu, le podemos llamar supraconciencia, pero cabría la posibilidad. Entonces yo creo que hay que pensarlo como una disyuntiva no excluyente. Es productivo y a la vez puede ser receptivo o puede ser permisivo, ¿no? Y tenemos que distinguir qué produce, y ahí producimos todo tipo de ideas, pensamientos, objetos, pero también qué deja pasar, que de algún modo se hace eco de algo que le trasciende, ¿eh? Y ese algo que le trasciende cobra vida en nosotros. Bien, me gusta la respuesta. O sea, es una respuesta que lógicamente nos falta mucho por saber. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. El cerebro hace pocos años que se investiga desde un punto de vista científico. Por lo tanto, nuestros conocimientos están limitados. Pero lo que sí pienso que es importante es que no podemos excluir la posibilidad del aspecto permisivo, como tú has dicho muy bien, de nuestro cerebro. Bien, en nuestra sociedad es evidente que existe un gran miedo a la muerte. Sí. La muerte se interpreta como un tabú. Sí. Pienso que todo miedo, en el fondo, incluso por banal que sea, es una respuesta de nuestra falsa identidad, de nuestro ego. El ego es el causante de nuestro miedo. Y yo te pregunto, ¿tú estás de acuerdo que este miedo que existe en nuestra sociedad, y sobre todo miedo a la muerte, algo desconocido por ignorancia, que no sabe qué es lo que ocurre después de la muerte, es producto de la concepción existencial que existe en nuestra sociedad actual? Coincido plenamente con el diagnóstico, es decir, la muerte se ha convertido en nuestra sociedad y en nuestra época en un tabú. Hay temor y temblor de hablarla, de pensarla, de acercarse, y sin embargo la muerte llega. Es la única certidumbre que tenemos. Eso lo dice San Agustín en un discurso del siglo V. Mors certa, hora incerta. Que en latín lo entendemos también en castellano y lo entendemos en catalán, ¿no? La muerte es cierta, la hora incierta. Pero es la única certidumbre que tenemos, tanto hoy como hace 500 años, ¿no? Y sin embargo, hay temor, hay miedo, ¿no? Las razones de este miedo, yo creo que por un lado obedecen a la ignorancia, es decir, hay un desconocimiento. ¿Qué nos depara? Todos morimos, pero hay un no saber, hay un desconocimiento que nos atrinchera y de algún modo evitamos pensar eso que no conocemos, ¿no?
Y por otro lado, es un tipo de sociedad la nuestra que es muy centrada en lo inmediato, en lo más útil, en lo más presente, ¿no? Y tratamos siempre de posponer la pregunta por la muerte como si es algo que, por definición, vendrá en el futuro, ¿no? Entonces hay miedo, hay temor, y sobre todo por un motivo, porque había unos grandes relatos que nos daban una orientación respecto a la muerte. Es lo que a mí me gusta denominar brújulas, ¿no? Es decir, uno en la cultura tibetana pues tiene el libro tibetano de los muertos Sí. y allí se expone toda una geografía del más allá. Y en la tradición occidental pues teníamos, qué sé yo, el Fedón de Platón, ¿no? Y ahí se dibuja que es el recorrido que hace el alma una vez se ha liberado del cuerpo, ¿no? El soma y la liberación de la psique, ¿no? Y en el Nuevo Testamento pues se dibuja otro gran relato, que es la resurrección de la carne, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que hemos dejado de creer en estos relatos. En cambio, en otras culturas esos relatos siguen vivos y no hay ese miedo, porque hay como una seguridad. Y bueno, esta persona se muere y se reencarna. Pero en Occidente especialmente somos herederos de una cultura muy crítica e hipercrítica, ¿no? Y hemos sometido a gran crítica estos grandes relatos que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Por lo tanto, nos hemos quedado con las manos vacías. Y aquí lo único que puede orientarnos son los datos científicos, la experimentación y el conocimiento, porque estos relatos, en gran parte, han dejado de ser objeto de fe. Pero no en otras latitudes. Esto no pasa en Oriente, no pasa en culturas africanas, no pasa en algunas culturas latinoamericanas, pero en el Occidente contemporáneo hemos dejado de creer en estos relatos y nos hemos quedado sin respuestas. La consecuencia es que tenemos mucho miedo porque nos enfrentamos a un precipicio, pero no sabemos lo que nos depara. Decimos normalmente, dice, y lo he visto morir a muchas personas a lo largo de mi vida profesional. Se muere como se vive. Es decir, yo he visto morir con auténtico pánico a pacientes que han llevado una vida con un gran egocentrismo. Y he visto morir a pacientes con una sonrisa en la boca, con una paz, una armonía, dando consejos en personas que han llevado una vida lejana de este materialismo propio del egocentrismo. Este miedo de esta sociedad, yo creo que en nuestra sociedad actual occidental, yo creo que interesa. Yo creo que hay incluso poderes fácticos y políticos y económicos y de información que interesa tener una sociedad poco informada. Es más fácil conducir esta sociedad poco informada hacia donde estos poderes quieren llevar. Por ejemplo, estamos viendo en la formación o en la educación que se habla de eliminar asignaturas humanísticas, la filosofía fundamental que nos enseña a razonar y nos ayuda a buscar la verdad. Es el principio básico del razonamiento, la lógica, la capacidad intelectiva, racional y el libre albedrío, lo más superior que caracteriza al ser humano en el lóbulo frontal, sobre todo en la zona prefrontal. Se quiere eliminar esto porque se quiere una sociedad. Y entonces yo lo he visto incluso en un estudio que hemos hecho en el Colegio de Médicos, ha participado, sobre la mortalidad. Y hemos visto que de los 15 a los 35 años la principal causa es el suicidio. Y he tratado a algunos que han ingerido salfumán o lejía con intento de autólisis y hemos conseguido pues operarlos enseguida y recuperarlos. Y hablando con ellos, todos me hablan precisamente lo que tú has dicho. Esta falta de valores, este nihilismo al que llegan ellos. Todo lo material les da momentos de placer, que generalmente les sigue sufrimiento, pero les tiene una sensación de vacío, de falta de valores. Estos valores que nosotros recibimos y que tú también exponías, que ahora no los queremos. Ahora ellos te dicen que quieren evidencia. Lo que no es evidente no lo creen, no creen en el dogma. Entonces no tienen ningún soporte trascendente que dé sentido a su vida y llegan al suicidio. ¿Tú estás de acuerdo con toda esta estructuración de nuestra sociedad actual? Hombre, yo soy muy crítico con lo que está ocurriendo porque además lo vivo también. Cada semana tengo más de 300 alumnos en mis distintos grupos universitarios, ¿no? Y tengo mucha conversación con ellos, a veces en tutoría, petit comité, ¿no? Y cuando te llega un estudiante de 20 años, alta,
como una modelo y te dice, mire, yo, doctor Torralba, desde el mes de enero me he intentado suicidar 2 veces. Te tragas saliva, Sí, te quedas sentado y dices, a ver cómo puedo ayudar a esta persona. Porque no hablamos de un tema teórico, ni hablamos de una cuestión de biblioteca, hablamos de vidas humanas, de sufrimiento de familias, de crisis de sentido, de desesperación, de falta de esperanza. Y eso es una especie de epidemia que está afectando a jóvenes, a personas maduras, personas ancianas también, que experimentan el cansancio vital, la desgana vital, el tedio existencial, ¿no? Entonces, para mí, la gran alternativa a todo eso son 2 elementos. Uno es el pensamiento crítico. Tú lo has dicho muy bien, ¿no? Necesitamos formar a las generaciones más jóvenes en pensamiento crítico, que no se lo crean todo, ¿no? Que no se lo traguen todo, ¿no? Porque entonces se convierte en un ejército de zombies, ¿no? Un gran ejército de zombies que cumple las órdenes de cualquier personaje que se convierte en mesías, ¿no? Y luego falta otra cosa básica, que es un proyecto de sentido. Cuando una persona tiene un proyecto, tiene una ilusión, ya se disipa la tentación de desaparecer, la tentación de autodestruirse, ¿no? Por lo tanto, aquí la clave, lo que nos salva es el sentido, ¿no? Y el sentido es inmaterial, es un valor inmaterial, ¿no? Pero es tener un objeto, un argumento, una razón para vivir. Puede ser un libro, puede ser una pareja, puede ser una mascota, puede ser el deporte, puede ser el altruismo, ¿no? Pero en cualquier caso algo que ponga en movimiento a esa persona y que la active para desarrollar algo noble en el mundo, ¿no? Y lo que observamos es que detrás de un proceso de suicidio hay crisis de sentido y desesperación. Y el tema está como inocular esperanza y una narrativa de sentido, ¿no? Decirle a esta chica, merece la pena vivir. Tú puedes ser una gran psicóloga, puedes ser una gran médico, puedes ser una gran escritora, ¿no? Te tendrás que esforzar. Eso no se consigue rápidamente. Tendrás que cultivar valores como la constancia, la tenacidad, la perseverancia, pero puedes acercarte a este horizonte. El problema es cuando no hay horizonte, hay una especie de empantanamiento, ¿no? Todo está quieto y no hay ningún tipo de propósito vital. Ahí es donde irrumpe la tentación de desaparecer del mundo, que es muy habitual, tristemente, mucho más de lo que nos parece. yo cuando he tratado a estos pacientes quirúrgicamente y he conseguido pues salvar a algunos, otros no ha sido posible. Yo me he preguntado cómo puedo ayudar, lo que tú decías, a estas personas. Y he visto que detrás de todos estos enfermos siempre hay, como tú decías, una crisis existencial importante. Toda crisis para mí es un desmontar una estructura psicológica que en el fondo es un autoengaño. Y en un momento determinado uno se da cuenta que está andando, va por el mundo de una manera falsa, que no le convence. Y entonces, en un momento determinado, es muy consciente de esta situación de autoengaño, llega a un nihilismo y piensa en el suicidio sobre, evidentemente, una persona con una identidad, una personalidad determinada. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo le puedo ayudar de una manera importante a que encuentre lo que tú has dicho, un sentido a la vida? Pues mira, ¿Qué puedo hacer yo para la enseñar a esta crisis persona? es una ocasión también. Si nadie quiere entrar en crisis, nadie quiere una crisis de pareja, una crisis existencial, nadie la desea. Porque, como has dicho, es un proceso de caos. Se deshace una estructura, se Exacto. desmorona un mundo y tienes que reconstruirlo, ¿no? La crisis viene del griego krinein, que significa discernir, ¿no? Pero también es una ocasión precisamente para reconstruir otra narrativa, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? Algo no sale como habías imaginado. Bien, puedes hacer 2 cosas: quedarte atrapado y sentir añoranza o nostalgia, qué triste, qué lamentable, no he podido alcanzar o no he podido llegar o no ha conseguido este propósito que tenía, o uno puede pensar, bueno, ¿qué aprendizajes hago de esta crisis? ¿No? Yo he vivido crisis, ¿no? Y muchas de ellas no las hubiera querido, ¿no? Y sin embargo, se han convertido en una ocasión, ¿no? De aprendizaje, ¿no? Yo creo que la contrariedad, que nadie quiere, y en la vida no hay vida sin contrariedades, puede ser una ocasión para el aprendizaje, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? Un profesor enseña, pero se da cuenta que no llega al mensaje.
los alumnos están dispersos, no tiene autoridad, empiezan a faltar en clase, total, que de un grupo de 100, al cabo de 2 meses te quedan 15. Todos prácticamente han desaparecido. Esto es un fracaso académico. Bien, ¿qué puede hacer este profesor? Puede imputar el fracaso a los alumnos, no están preparados, no tienen ganas de estudiar, no siguen mi nivel, o puede hacer otra reflexión, decir, ¿cómo enseño? Exacto. ¿Cómo hago llegar estos conocimientos? ¿Cómo empatizo con ellos? ¿Tengo habilidad para poder hacer llegar estos conocimientos a una generación que es audiovisual, que está dispersa, que está muy enganchada al móvil? Porque esto me obliga a cambiar mi estrategia. Si es capaz de este segundo momento, entonces puede empezar a buscar otras estrategias y a informarse, acercarse a otro profesor y decirle, oye, ¿tú cómo lo haces? Porque tú al principio de curso tienes 100, pero cuando acaba el curso tienes 120. Vienen de otras facultades a escucharte. ¿Cómo lo haces? ¿Qué tipo de estrategias tienes? ¿De qué hablas? Que vengan con interés, que seduzcas y además vengan de otras facultades. Aquí puede haber un aprendizaje. Por tanto, yo creo que las crisis, que no las queremos y que nos desmontan y nos pueden hundir en un pozo que llamamos desesperación, pueden ser una ocasión para acercarnos a otra persona con humildad, valor clave y decirle, oye, ¿tú cómo lo haces? Porque yo me doy cuenta que no tengo capacidad para poder transmitir y me gustaría poder conectar con estos jóvenes, ¿no? Tenemos que empezar a pensar las crisis como oportunidades, como ocasiones para aprender, mejorar como seres humanos. Todos hemos pasado nuestras crisis. Claro. Yo también la pasé y estoy muy contento de mi crisis. Yo creo que una crisis siempre es positiva, porque requiere una reestructuración si uno sale y siempre es menor el autoengaño que condicionó la crisis en sí. Aunque Einstein decía que para reparar un defecto necesitas más energía que para producirlo. Claro. Pero por lo tanto yo pienso que realmente es positiva la crisis. También he podido, otro aspecto importante, la dinámica vital de la persona materialista, egocentrista, está dominado fundamentalmente por un egoísmo, una gran afección a lo material, un egoísmo, una falta de empatía, de altruismo, pensar solo. Ya lo decía Buda, ¿no? La causa fundamental del sufrimiento del ser humano es la afección a lo material. Entonces yo he visto que las personas que tienen un grado de evolución distinto, es decir, que no, lógicamente el ego es inherente a la constitución humana, la necesitamos para nuestra vida, pero hemos de tener un ego controlado, no exaltado que nos domine. Las personas que controlan el ego, yo he visto que son personas que tienen una forma de pensar y una dinámica distinta a la persona egocéntrica. Aquel egoísmo pasa a una generosidad, a una compasión, a una empatía. Me recuerda mucho los arquetipos de Platón, Kant y Jung. Sí, sí. Entonces, yo veo que nuestra dinámica vital depende de una manera, pero muy importante, de nuestra concepción existencial. Sí. Una estructuración egocéntrica determina, queramos o no, una dinámica vital determinada. Y una dinámica vital es muy distinta cuando se fundamenta en una concepción existencial en la que se tiene el ego, que decimos que es imprescindible, pero que lo tiene controlado. ¿Tú estás de acuerdo en esta profunda relación que hay de la concepción existencial y su reflejo en la dinámica vital de las personas? Totalmente de acuerdo. Hay una rama de la filosofía contemporánea que a mí me ha interesado mucho, que es la filosofía del don o de la donación. Y la tesis es la siguiente, ¿no? Solo queda de nosotros lo que damos. Lo que encerramos para nosotros herméticamente se pierde, ¿no? Si un profesor sus conocimientos se los queda para él y él se muere, o sea, mueren sus conocimientos con él. Si es capaz de darlos por escrito oralmente, esos conocimientos fecundan a otras personas y esas personas crecen con estos conocimientos, ¿no? Eso le pasa al voluntario, ¿no? Un voluntario va a hacer compañía a una persona a un hospital, le da toda una tarde, está allí escuchándola.
Este voluntario llega a casa y dice, mi día y mi tarde ha tenido valor, porque he dado tiempo a alguien que lo necesitaba, ¿no? Y además le he podido dar un consejo que a mí me ha ido bien, ¿no? Es decir, la autorreferencia, el hermetismo, la actitud egocéntrica conduce al vacío, pero conduce directamente al vacío. En cambio, la persona que trata de dar lo que sabe, trata de dar lo que ha aprendido a otros, experimenta plenitud. Hay más alegría en el dar que en el recibir. Esto está claro y lo sabe el voluntario, lo sabe el profesor, lo sabe el humorista, ¿no? Que sale en el teatro y hace reír. Y viendo a esas personas reír, esto le llena, ¿no? Fíjate, nos colma dar lo que somos, ¿no? Para eso uno tiene que explorar, ¿no? ¿Qué soy? ¿Qué capacidades tengo? ¿Qué dones? ¿No? Lo que no puedes es encerrarlos y convertirte en un ser hermético cuyo objetivo es la autorreferencia, la autoidolatría, el autoculto, el narcisismo. Narcisismo es destructivo y nadie quiere vivir con un narcisista. Destruye las parejas, destruye los grupos empresariales, destruye el aula, ¿no? Porque nadie quiere ser el instrumento de un narcisista, ¿no? Un narcisista lo que necesita es exhibir su ego, ¿no? Y necesita público para exhibir su ego. Pero a los demás los trata como instrumentos, como objetos, ¿no? No le interesa para nada la vida de los demás, sus sufrimientos, sus enfermedades, sus dolores, ¿no? Y al final las personas se cansan. Claro, vivir con un narcisista es terrible. En cambio, cuando vives con una persona que te pregunta, oye, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué es de tu padre? ¿Cómo va ese proyecto? Hombre, eso nos estimula, eso genera nexo. Es decir, el egoísmo es destructivo y conduce al vacío. Y es bueno darse cuenta de eso mientras dura el periplo vital, porque una vez ya ha acabado, no hay posibilidad de reversibilidad, ¿eh? Y por lo tanto, es bueno darse cuenta antes, ¿no? Y no malgastar la vida cultivando el propio ego. ¿Estás de acuerdo que la culminación de estas palabras tan maravillosas que has dicho es aquella famosa frase de la santa, la Madre Teresa de Calcuta, que decía, el que vive sin servir no sirve para vivir? Claro. Es la culminación de lo que tú has Sí, dicho. señor. Qué maravilloso. Te quería hacer otra pregunta sobre el egocentrismo. ¿Tú crees que la persona en la que impera un gran ego puede llegar a ser feliz o tiene momentos de placer? Yo distingo claramente lo que es placer, incluso bioquímicamente es distinto. Evoluciona con dopamina altamente excitante de nuestro sistema, de nuestras neuronas. En cambio, la felicidad es una situación de paz, de armonía, de gozo, Claro. de quietud, y evoluciona con serotonina como neurotransmisor. Entonces, ¿crees tú que el ególatra, que lo que persigue su felicidad es cuando consigue su objetivo material, el que sea, puede realmente ser feliz? Tener una situación de estabilidad emocional tranquila, persistente, o tiene momentos explosivos de placer, pero después le sigue el sufrimiento? Claro. A ver, ya los griegos distinguieron estas dos palabras, ¿eh? La filosofía griega para nosotros es un legado al que siempre hay que volver, ¿no? Decía Whitehead que toda la filosofía occidental son notas a pie de página de los diálogos de Platón, toda la filosofía occidental. Quizás un exceso, pero... Y los griegos distinguen entre hedoné, de ahí hedonismo, que es el placer sensitivo. Pues el placer, por ejemplo, que tenemos, qué sé yo, ¿no? El placer gustativo, el placer táctil, el placer visual, ¿no? O el placer sexual, ¿no? Pero tiene que ver con un sensor, una sensación agradable que tenemos, un olor, ¿eh? Qué olor tan placentero, ¿no? O qué visto. Y eso es fundamental en la vida. Yo creo que esto no necesariamente hay que perseguirlo, ¿no? Yo creo que no, para nada, ¿no? Uno pues goza pues de una conversación, goza de un paisaje, goza de un cuadro, goza de la música de Bach, dice, madre mía, pues si me eleva al séptimo cielo, ¿no? Pero luego está la eudaimonía, que es otro vocablo que ya utiliza Aristóteles, que es un compuesto. Eu es bueno, de ahí eutanasia, eugenesia, eulalia, todas esas palabras tienen el mismo prefijo, que es eu, que es bueno. Y luego está daimon, que es espíritu. Por tanto, la felicidad tiene que ver con esto que tú decías, con un buen ánimo, con un buen espíritu, con estar bien con uno mismo, ¿no? Y no es sensorial, ¿no? Uno puede tener una situación muy placentera y sentirse muy desgraciado.
Y bueno, usted está en un jacuzzi, tiene una casa enorme, tiene además aire acondicionado, una vista fenomenal desde aquí, este mundo alpino, y sin embargo se siente profundamente desgraciado. Y al revés, y esta persona vive en una chabola, tiene mucha precariedad, pero su vida tiene sentido, lo que hace tiene valor, lo que hace le llena, es útil a los demás, ¿no? Y se siente feliz a pesar de las circunstancias, ¿no? Por lo tanto, son dos. Lo que no podemos hacer trampa, decirle a alguien que si consigue tener más placer, aumentará su felicidad. No, es otra cadena, ¿no? Una cosa es el placer, y yo creo que no hay que fustigarlo, y otra cosa es la felicidad. Y no hay atajos. Y la felicidad tiene que ver con ese estado de ánimo, de bienestar profundo, ¿no? ¿Y eso cómo se consigue? Este es el reto de las grandes tradiciones religiosas, espirituales y filosóficas, ¿no? Pero no cabe duda de que cuando uno cumple con su deber, cuando uno realiza su vida con sentido, cuando uno tiene la sensación que su vida no es estéril, que aporta bien a los demás, eso genera un estado interior de buen ánimo. Si además tiene la suerte de tener una circunstancia de confort material y puede gozar de los sentidos, bueno, es la felicidad perfecta, ¿no? Eso en la vida se da muy poco, pero en cualquier caso sí que son conceptos distintos, hedoní y eudaimonía. En 1948, en París, poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, se firmaron por la ONU la Declaración de los Derechos Humanos. Y allí constan no como objetivos, sino como derechos, salud, felicidad y libertad. Hemos hablado de la felicidad. Quería preguntarte sobre la libertad. La libertad la podemos definir como aquella capacidad que tiene el ser humano de tomar una decisión según su criterio, su punto de vista, su razón, sus costumbres, su cultura, sin que haya coacciones externas ni presiones. Y el límite está en la libertad de los demás. En el momento que uno pisa o se incide en la libertad de los demás, en el terreno de los demás, ya no somos libres, somos dictadores. Claro. Yo pregunto, el egocentrismo tan abundante que existe en nuestra sociedad, ¿tú crees que el ser humano es libre en estos momentos, en este ámbito de nuestra sociedad actual? ¿Es libre o es una persona que ya se ha estructurado educacionalmente? Porque yo tengo ya mis dudas de la educación, sobre todo la estructura del carácter, que empieza ya en el claustro materno y en los primeros años de la vida. Se estructura con unos hábitos. Y estos hábitos que se estructuran están muy condicionados. Y yo pregunto, ¿educamos o formamos? Porque la sociedad, para controlarla, estos poderes controlar y llevarla donde quieren, la forman, no la educan. Educar es concebir al ser humano en su situación, en sus tres aspectos, cuerpo, mente y espíritu, o conciencia o supraconciencia. En cambio, formar es cuerpo y mente y basta. Sí. Es inculcar unos conocimientos y unas habilidades para que pueda ser un gran profesional, un gran lo que sea en la sociedad. Entonces, esta sociedad tan condicionada, en la que impera un egocentrismo, con una educación tan polarizada y dirigida, ¿tú crees que podemos decir y aceptar que el ser de un país civilizado como el nuestro, mundo occidental, es libre? Hay muchas carencias. Hay una distinción que hace una filósofa que es Edith Stein, que fue filósofa judía, se convirtió al cristianismo, es santa además de la Iglesia Católica, que distingue entre justamente educar, que él utiliza un término alemán que es Bildung, y adoctrinar, ¿no? Dice, la diferencia clave es que el que adoctrina lo que quiere es crear un clon, alguien igual que yo. No admite la diferencia, no admite la singularidad del otro. Y cuando una doctrina quiere homogeneizar, que todos crean en lo que yo creo, en el Dios que yo creo, políticamente igual, y por lo tanto crear una uniformidad. En cambio, el que educa respeta la libertad del otro y por lo tanto la posibilidad de que diga no, que construya su proyecto de vida y que ese proyecto de vida sea diferente que el que imaginó su padre, que el que imaginó su madre, ¿no? Entonces muchas veces lo que hay es procesos de clonación institucional, que todos sean similares al líder, ¿no? Y eso es destructivo para la libertad. Respecto a la libertad, es una de las palabras
más maltratadas, como pasa con felicidad, ¿no? Y más, diría, banalizadas, ¿no? Porque a veces se utiliza en un sentido muy periférico, libertad como capacidad de elegir entre dos objetos de consumo, ¿no? Este coche o aquel, esta americana o aquella, esta pizza o aquella. Y decimos que es libre porque usted ejercita libre albedrío entre dos o más objetos. Pero esto es un sentido muy superficial de libertad. Hay otro sentido ya más profundo, que es hacer de la propia vida un proyecto, hacer de la propia vida una obra de arte, una singularidad, ¿no? Y eso significa ya mucho más compromiso en el tiempo, que se va jugando a lo largo de decisiones. Y luego hay un último sentido, que es la libertad como liberación, que es la que observamos en algunas tradiciones espirituales, ¿no? Liberarse de todo lo que te coacciona, de todo lo que te mantiene atado, ¿no? Y también te mantienen atados resentimientos, prejuicios, miedos, ¿no? O sea, el hombre libre es el que se ha liberado, como si se hubiera despojado de todo lo que tiene en él coacción, ¿no? Y eso es un proceso infinito, ¿eh? Uno puede tener grados de liberación superior a otros. Pongo un ejemplo, ¿no? Hay personas muy preocupadas por su estética y viven obsesionadas por su nariz, por sus pómulos, por sus glúteos, por sus senos, y se gastan mucho dinero con tal de esculpir un cuerpo a imagen y semejanza de un arquetipo estético, ¿no? Y, hombre, usted viviría más liberado si no estuviera tan pendiente de esto, ¿no? O personas muy esclavizadas por lo que dirán los demás. Es que si me critican, es que si me dicen que estoy gorda, es que si me dicen que soy fea, libérate de lo que dicen los demás. Pasa de ellos, ¿no? Pero eso es un ejercicio. Entonces, la liberación, para mí, es el concepto más profundo de libertad, ¿no? Hay la libertad como libre albedrío, la libertad como el diseño de un proyecto existencial, por tanto, de futuro, y la libertad como un proceso siempre gradual de liberarte de todo cuanto te tiene atado, apegado, coaccionado. Bien, ahora me gustaría entrar en unas preguntas un poco más teológicas. Muy bien. Tengo la suerte de estar ante un doctor en teología. Tú conoces muy bien a Teilhard de Chardin, jesuita, pero él intentó unir la ciencia con la espiritualidad Sí. y no le fue muy bien, porque casi los comulgan, lo desterraron, algunas de sus obras no dejaron publicarlas. Pero, Francesc, tengo que decirte una cosa. Cuando estuve con el Papa hablando con él, como el Papa Francesc, me lo citó. Claro. Me lo citó. Él, gran paleontólogo también era, él hablaba de la evolución del ser humano, empezando por el punto alfa lleno de impurezas, hasta llegar al punto omega, que diríamos correspondería a la santidad, budeidad, iluminación. En este camino, en la dimensión humana, esta es precisamente la finalidad fundamental de nuestra vida, es descubrir el ser, eliminando todas las impurezas hasta llegar a nuestra auténtica identidad. ¿Esto se hace en una sola vida o requiere más vidas? Entramos en el concepto de reencarnación. Es un concepto muy discutido actualmente. A mí me lo preguntan muchísimo. Ya te lo puedes imaginar. Sí. Tocando el tema que toco de la supraconciencia, siempre en todas las conferencias sale la supraconciencia, la reencarnación. Entonces, es cierto, y tú sabes, los trabajos de Brian Weiss y Anne Stevenson, con la hipnosis avanzada, pues hay evidencias incluso científicas y objetivas de vidas pasadas. Incluso hay psiquiatras, estos psiquiatras, profesores de psiquiatría de Virginia, Brian Weiss, pues usan, cuando no encuentran un foco neurótico en la vida actual, aplican hipnosis y han descubierto focos neuróticos en vidas pasadas que han conseguido resolver neurosis importantes. Entonces yo te pregunto, es una situación un poco delicada. Yo normalmente en mis charlas no hablo de ellas, porque procuro evitar cualquier situación conflictiva. En nuestro entorno católico, cristiano, yo lo soy, creyente, no me los conto porque estoy convencido, se habla de la resurrección al final de los tiempos, Sí. que no es lo mismo que la reencarnación. Sabes que es un fenómeno totalmente aceptado y básico
el samsara en las filosofías orientales, budismo, taoísmo, etc. Entonces, tú como experto en teología, yo te pregunto, tenemos pruebas objetivas, hay pruebas con cierto componente científico que lo justifican. Tiene una cierta lógica la persona, por ejemplo, Hitler o esta gente que ha condicionado tanta mortalidad y han hecho una vida tan negativa. Esta gente tiene una supraconciencia que es holística con la conciencia primera. Esta supraconciencia tiene que volver a su origen, que es la conciencia primera. No ha hecho su camino. Por los bardos, en el libro tibetano de los muertos, estaría en el bardo más bajo, más inferior. Entonces, con esta evolución, yo te pregunto como experto en teología, ¿la reencarnación la hemos de aceptar? ¿No la hemos de aceptar? ¿Es real? ¿No es real? Los padres de la Iglesia en un principio creían a la reencarnación, hasta los concilios de Constantinopla, con Constantino y Justiniano, que llegaron a establecerlo como dogma y que se excomulgaba al que lo defendiera. Entonces, yo te pregunto, ¿podemos hablar de reencarnación? ¿Podemos aceptar la reencarnación? ¿Es una realidad dentro de la evolución del ser humano durante su fase en la dimensión humana y después pasar, después de la muerte, en la otra dimensión? ¿Podemos aceptarlo? ¿Podemos decir que es una realidad dentro de la evolución del ser humano? O, como dice la Iglesia, no hemos de hablar de este tema. Hay que esperar y creer en la resurrección al final de los tiempos. A ver, Perdona esta pregunta, no, pero no, creo no, que es una no, 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 pregunta. no, no, Te lo digo porque a mí me la hacen con mucha frecuencia. para nada, Y para mis nada. conocimientos no son ni muchísimo menos parejos a los tuyos. Tú, como experto y doctor en teología, yo creo que nos puedes alumbrar muchísimo en este sentido. Para nada, no, no. Además, son preguntas que los filósofos y teólogos tenemos que pensar, tenemos que plantear, y además en un lenguaje que sea significativo, que sea creíble, no en un lenguaje anacrónico, obsoleto, que nadie entienda, ¿no? Entonces, al final, si formulas un discurso de este tipo, todo el mundo se queda con una cara de interrogante y dice, bueno, pero no entendemos qué podemos esperar. La gran pregunta filosófica, según Kant, hay 4, es qué podemos esperar, ¿no? De nuestra vida, de nuestro futuro, y es una pregunta que está ahí siempre latente, ¿no? Cuando muere un ser querido, un padre, la madre, el hermano, un hijo, tristemente, la pregunta es ¿qué podemos esperar? Esto es inevitable, ¿no? Y aquí hay una variedad de respuestas, ¿no? Y como tú has dicho, hay desde la inmortalidad del alma, que ya está en Platón descrita, y que viene de los pitagóricos, y que Platón la expresa en un mito, que es el mito del Fedón, que el alma pues queda como enclaustrada en un cuerpo, ¿no? Que funciona como prisión, como cárcel, ¿no? Sema, soma, ¿no? O sea, la sema, que es la cárcel, es el soma y encarcela la psique, ¿no? Y Platón entiende que la muerte es el momento de la liberación de esta psique que regresa al mundo de las ideas, al cosmos noetos, ¿no? Bueno, aquí hay toda una presentación. Hay otra presentación que tú has explicado y que casi la mitad de la humanidad admite, ¿no? Que es la reencarnación, que de algún modo lo vemos en los textos védicos, cuidado, en la tradición más antigua de la humanidad, que es el hinduismo, lo observamos en los textos budistas, ¿no? Que es esta idea de que, bueno, usted tiene tantas existencias necesarias hasta que llegue al momento de la liberación total, llámese nirvana, llámese moksha, los hindúes le llaman moksha, que es liberación, y los budistas le llaman nirvana, que es un estado de no sed, por lo tanto de plenitud, de absoluta felicidad, ¿no? Y en el cristianismo, como usted has dicho, pues hay otra narrativa. Se nace una vez, se muere una vez, y entonces, ¿qué hay? Bueno, entonces hay todo el paisaje del más allá. Ese paisaje del más allá, hablamos de la resurrección de la carne al final de los tiempos, pero hay un elemento que es el purgatorio, que es algo que todavía forma parte de la escatología cristiana, que es ese tiempo de purificación de esas impurezas o resistencias a lo que sería el alcance de la plenitud, ¿no? Entonces, claro, tú lo has dicho muy bien, ¿no? La vida humana puede ser corta o larga, pero al llegar a ese estado de plenitud en una existencia, bueno, es muy difícil, depende de tus maestros, depende de los ejemplos que has vivido, de los contextos, ¿no? Por lo tanto, pensar que en el tiempo
te juegas la eternidad, eso es muy difícil de pensarlo, ¿no? Y también, naturalmente, que dado que no has hecho el aprendizaje o has corregido las impurezas, usted va a condenarse eternamente, ¿no? Bueno, hay la posibilidad de que esta purificación advenga después, ¿no? Entonces, en los mundos espirituales del Oriente, aquí sobre todo está el concepto de reencarnación, que los griegos le llamaban la metempsicosis, ¿no? El alma que va transmigrando de un cuerpo al otro hasta que se libera definitivamente. En cambio, el cristianismo, pero sobre todo a partir de los concilios, grandes concilios ecuménicos, Nicea, Constantinopla, etcétera, es cuando se plantea decir, no, se nace una vez, se muere una vez, pero al final de los tiempos se produce la resurrección. Lo que pasa es que para alcanzar este punto, en efecto, tiene que haber un proceso de purificación. Que lo hemos leído muy mal, porque lo hemos leído como un lugar de castigo, de ajusticiamiento, como de venganza, ¿no? Como te has portado mal, ahora te voy a quemar. No hay que leerlo así. Hay que leerlo como un ámbito de transición, ¿no? Desde este estado, digamos, individual a este estado de plenitud, hay un ámbito de transición, ¿no? Entonces, a mí la reencarnación me merece mucho respeto, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que filosóficamente no hay forma de probarlo, como no hay forma de probar la resurrección de la carne y la inmortalidad del alma. Probarlo, ¿eh? Otra cosa que son narrativas que dan que pensar, y por otro lado tenemos que respetar infinitamente, y que ofrecen respuestas al más allá, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que es lógico es que en el tiempo conseguir esta plenitud es algo que algunas personas, pues santas y santos, ¿no? Han conseguido esa plenitud de vivir, digamos, en plena donación. Pues Jesús sería un ejemplo y tantos otros, ¿no? Pero el resto de los mortales, la existencia es demasiado corta para conseguir esa plenitud, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que creer que hay otros estadios, llámale purgatorio o llámale camino de ese espíritu a través de distintos cuerpos para alcanzar esa plenitud. Perdona que insista en el tema, es que a mí me lo preguntan mucho. Bueno, Por ejemplo, ¿cómo te explicas, por ejemplo, un niño de 2 años, 3 años, nazca, sufra y muera? A ver, ¿qué sentido tiene esto? Después hay pruebas objetivas, por ejemplo, la xenoglosia. ¿Tú sabes la xenoglosia? Son niños, por ejemplo, esto lo explica muy bien Jan Stevenson, que los llevan a un país y llega a un país y dice el déjà vu. Dice, aquí había una panadería, una de esto y tal y cual. Y los familiares dicen, hombre, pues ya un edificio de cristal. Y Jan Stevenson, que los acompañaba, le dieron una subvención para que investigara. Fueron al ayuntamiento y lo que dijo el niño hacía 200, 300 años es exactamente lo que había. Y no solo hizo esto, sino que al salir de allí se puso a hablar sin haber estudiado nunca la lengua de aquel país. Esto se llama xenoglosia. Hay casos que explica Jan Stevenson de pilotos que, por ejemplo, tenía mucho miedo a montar un avión y después no consiguió encontrar su foco neurótico y en hipnosis avanzadas, pues vio que en otra vida describió que era un piloto y describió el nombre, el avión que pilotaba, la matrícula del avión, la batalla que derribaron su avión, se quemó, que no pudo saltar, se mató. Y fueron a buscar al Ministerio de la Guerra, miraron y todo lo que dijo aquel hombre se cumplió a rajatabla. Existió un piloto que se llamaba, como él dijo, pilotaba esta marca de este modelo de avión con esta matrícula y en fecha tal murió. Es decir, hay unos datos tan objetivos y claros de que en otras vidas, como dice Jan Stevenson, puede a veces encontrar el foco neurótico de una neurosis que esté padeciendo un paciente. Entonces, si tenemos estas pruebas, estos niños, por ejemplo, que mueren a los 2 años con un sufrimiento, ¿qué sentido tiene esto desde el punto de vista de la dimensión humana, nacer, que no ha tenido ninguna posibilidad de desarrollarse, ha sufrido, ha hecho sufrir a sus padres y desaparece, muere? Hay una transición en él. Estos casos con pruebas objetivas de vidas pasadas. ¿Cómo lo podemos afrontar esto? Desde el punto de vista de la visión mía y la tuya, que yo soy cristiano y católico, creyente. Mira, te intento responder. A lo primero, ya Pitágoras, ojo, ya Pitágoras
subraya como argumento de la metempsicosis el recuerdo de vidas anteriores. Pitágoras, Sí. cuidado, que es filósofo y matemático. Presocrático. Exacto, y que además influyó mucho a Platón y que todavía en todas las escuelas del mundo se aprende el teorema de Pitágoras, que lo conocemos por eso, ¿no? Hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Bien, pues Pitágoras ya dice que un argumento, fíjate, ¿no? Luego vienen todos esos datos que vienen, pues, los conozco, ¿no? Documentados y que son inexplicables, porque dice, ¿cómo es posible si acaba de nacer hace 20 años o 10 o 15 que recuerde lo que pasó que hace 200, ¿no? Vale. Estos son fenómenos que tenemos que intentar comprender, ¿no? Y que, en cualquier caso, es un argumento que se utiliza a favor de la reencarnación, ¿no? Sin embargo, claro, también hay miles de seres humanos, yo entre ellos, que no recuerdo haber existido antes. Y eso también se da. Entonces, claro, tienes A y tienes no A, ¿no? Es decir, uno es A, sí, este señor recuerda, pero muchos, yo entre ellos, tengo recuerdos de mi infancia, tengo recuerdos de mi juventud, de cuando fui a la universidad, de cuando me enamoré en un pueblo, de cuando caí de la bicicleta, y además algunos ya muy borrosos, pero ni siquiera de la vida intrauterina, ¿no? Salvador Dalí, que tiene ese libro tan interesante que es esto, ¿no? Mi vida secreta, dedica páginas y páginas a los recuerdos de la vida intrauterina. Digo, bueno, pero eso dura 9 meses, ¿no? Pues páginas y páginas a lo que él recordaba estando en el vientre de su madre. Lo digo, por lo tanto, que sí es verdad que hay personas que hablan de esos recuerdos, muchas no. Y luego otro elemento clave, ¿no? Que tiene que ver con la resurrección, ¿no? También muchas personas no reconocieron a Jesús resucitado. Hubo apariciones, así lo narran los Hechos de los Apóstoles. De hecho, no le reconocen al principio. Dicen, ¿es él o no es él? ¿No? Se acerca un personaje y dicen, pero bueno. Y Tomás dice, si no puedo poner el dedo en la llaga de la cruz, no reconoceré que eres tú. Dice, felices los que creerán sin haberme visto, ¿no? Pero, en cualquier caso, hay como una aparición, pero no es evidente que es él. Y de hecho, solo creyeron en su resurrección una pequeñísima comunidad de personas. Para la inmensa mayoría murió crucificado y por lo tanto allí terminó su historia, ¿no? ¿Qué estoy diciendo con eso? Que realmente es difícil, desde el punto de vista estrictamente de los datos, ¿no? Inclinarse por una u otra explicación, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que hay son relatos, historias, ¿no? Que tenemos que seguir estudiando para ver realmente si hemos vivido en existencias anteriores y eso de algún modo se puede verificar, o si realmente nuestra existencia empieza ex novo, morimos y luego se abre un horizonte como un nuevo nacimiento, decía Joan Maragall, ¿no? Pero para mí, que personas recuerden esas vidas anteriores, ya lo dice Pitágoras, ¿no? Y sin embargo, muchos, una gran parte de la humanidad sigue sin creer en la reencarnación. Otros en la inmortalidad, otros en la resurrección y otros en que la muerte es la deconstrucción, es decir, la caída de la persona en la nada. Él se deshace absolutamente. Yo, hablando con los pacientes que intentaron suicidarse, yo les dije, si no encontráis en la vida, como a todos nos ocurre, una trascendencia, un sentido en lo meramente material, lo necesitamos como un medio, pero no podemos establecerlo como una finalidad en nuestra vida porque no nos da sentido. Digo, tenemos la religión, la metafísica, la filosofía, la psicología, todos estos que estudian, digamos, la vida anímica, la mente, la vida anímica y la religión que nos lleva a una trascendencia, un sentido trascendente de la vida. Digo, no os ayuda. Te lo digo porque la respuesta que he obtenido de estos pacientes con intento de suicidio ha sido también unánime. Dice, son dogmas. Y yo quiero evidencias. Esto lo has comentado antes. Estamos en una sociedad que se fundamenta en un método científico cartesiano, con la observación, la inducción, la experimentación y las conclusiones de la teoría. Quieren evidencias la gente. Entonces dice, estos dogmas a mí me los dicen y yo no me los creo. Claro.
Este es el problema, lógicamente. Y estos dogmas, lo ideal sería que los pudiéramos demostrar, pero hay muchos que no podemos demostrar. De todas maneras, te voy a decir una cosa. Cuando estuve con el Papa Francisco, me dijo una cosa que me llamó mucho la atención. A mí me dijo, yo sé que usted, porque había leído mi libro y tal, llena teatros, con lo que cuenta usted de las experiencias cercanas a la muerte con una base científica. Dice, y las iglesias muchas están vacías. Dice, ¿a qué lo atribuye usted esto? Y yo le dije, santidad, es difícil contestar esto. Impone estar delante de una santidad, un papa. Y él me miró y me dijo, usted está aquí para decir la verdad. Digo, pues se la diré. Y se la dije. Y le dije lo que yo le digo lo que me dicen mis enfermos, que hay excesivos dogmas y que la gente quiere evidencias, quiere pruebas. Ojalá las tuviéramos, porque yo lo creo estos dogmas. Igual que la Biblia. La Biblia, si uno tiene fe y cree, la interpreta de una manera. Si no tienes fe, la interpretas como un cuento que no tiene sentido. Sí. Pero la gente que no tiene fe, que busca una evidencia, que es egocentrista, la religión no le da el peso específico suficiente. Y entonces yo le dije, ellos me dicen esto, incluso que hay un machismo, un sexismo muy marcado. Y entonces él me miró y pensé, ahora vendrá la bronca. Hombre, no. Pero me miró, no me dijo nada y al cabo de poco rato, ¿sabes qué me hizo? Te hizo así. Me hizo así. Entonces yo digo, puede ser que la religión no haya evolucionado de acorde con la evolución de nuestra sociedad. Esto en la Edad Media era muy factible. La gente decían, por el aspecto teológico, la gente decía, esto es así porque es la divinidad que lo ha dicho. Y la gente se callaba y lo aceptaba sin discutirlo. En nuestra juventud aún era así, mi juventud era así. La Iglesia tenía un poder extraordinario. Y yo me lo creía totalmente. Después hice mis crisis, pero lo hacía. En cambio, actualmente esto no se acepta. Entonces yo pregunto, ¿la Iglesia no ha quedado un poco, las religiones en general, algunas de ellas, una evolución en relación a la evolución de la sociedad? Pregunto. A ver, de eso no cabe duda en el sentido, por ejemplo, del lenguaje, ¿no? No es espíritu crítico, Francisco. No, si yo Sino digo, es intentar buscar una explicación de estos chicos que me dicen que a mí me rompen el alma cuando les veo con el esófago quemado, les tengo que sacar al esófago, que se me mueren algunos y los otros luchando. Y pienso, pobre gente, no tiene ningún sentido su vida. ¿Qué puedo hacer para ayudarlos? Y les digo, la religión, y me dicen esto. Entonces yo pregunto, ¿qué puedo hacer con esta gente? Claro, a ver, primero, una idea interesante de lo mucho que has dicho, ¿no? Que es la idea de evidencia. Y además has citado a Descartes. Descartes también era matemático, como Pitágoras, como Pascal, ¿no? Y Descartes define evidencia como aquello que es claro y distinto por sí mismo, dice. Clair et distinct pour soi-même. Dice, esto es evidencia. Y para Descartes esto es mundo de la aritmética, geometría, matemática. El principio de no contradicción. A igual a A. Esto es evidente. O por un punto pasa miles, infinitas rectas, pero por dos, solo uno. Una. Dice, estos son evidencias que no es necesario convencer al otro. No es necesario persuadirlo, porque un triángulo tiene 3 lados. Eso es una evidencia. Si tiene 4 ya no es triángulo. Es que yo creo que tenga 4, no, perdone, ya no es un triángulo. El triángulo tiene 3. Entonces, ¿qué dice Descartes? Descartes quería hacer una ética que fuera evidente como la matemática. Ese era su propósito. No lo consiguió y elaboró lo que llamó una moral provisional. Pero su objetivo era, vamos a hacer una ética donde no haya tantas opiniones, yo creo que esto, tú crees aquello, no, que tenga more geométrico. Luego lo intentó también Spinoza. ¿Qué pasó? Que Descartes lo vio muy claro. Dice, bueno, las evidencias están en el mundo de la ciencia matemática, de la física teórica, pero sobre todo en geometría, aritmética, álgebra. El resto de decisiones no hay evidencia. Pongo un ejemplo. Si esos estudiantes esperan evidencias antes de hacer algo, no se van nunca a comprometer en ningún proyecto. Es que hasta que no tenga la evidencia no empiezo. Pues mire, usted cuando se casa con una persona no tiene ninguna evidencia que aquello irá bien. De hecho, hay muchas separaciones al cabo de un año, ¿no? Si usted quiere tener un hijo, no tiene ninguna evidencia que irá bien.
De hecho, le puede hacer muy desgraciado o puede ser muy infeliz, ¿no? Si empieza un proyecto, quiero instalar una empresa en Barcelona, no tiene ninguna evidencia, hará un estudio de mercado. Vendrán asesores de ICADE, de SADE, de IES, le dirán, es un buen momento, ya, pero viene una pandemia y se va al agua, ¿no? Es decir, ¿qué estoy diciendo? Que si para salir de la crisis de sentido esperas evidencias, lo tienes mal. Lo tienes mal. Lo que tienes que tener es un proyecto. Y es verdad que el lenguaje religioso suena mucho a dogmático, ¿no? Y usted no puede demostrar ni que Dios existe, ni que es uno y trino, ni que se ha encarnado, ni que habrá resurrección de la carne. Los artículos del credo son dogmas, y dogmas decimos que no se pueden explicar con evidencias. Hay que creérselos. Ya, no me los creo. ¿De acuerdo? Pero aún así, tú para vivir necesitas hacer actos de fe. Creo que esta persona me será fiel. Creo que este socio no me va a robar la cartera. Creo que este alumno no me va a agredir cuando entra en la tutoría. Es decir, tú para vivir tienes que hacer constantemente actos de fe. Si esperas solo evidencias, no puedes vivir. Es que no puedes moverte, ¿eh? Cuando vas con un hijo al colegio dices, tengo fe que le van a educar, que me van a ayudar a desarrollar sus habilidades, ¿no? Por tanto, es verdad, se descarta la metafísica, se descarta la religión. Pero luego, por otro lado, hay una credulidad muy selectiva. No se cree en Dios, pero se cree en lo que dice un influencer que no tiene ninguna documentación, ¿no? Te voy a explicar cómo combatir, qué sé yo, una pandemia. Dice, bueno, pero usted cómo puede creerse ese señor que nunca pisó una facultad de medicina, que no tiene un título y que te dice que si sigues este proceso, pues no vas a ser atacado por un virus, ¿no? Entonces, para mí el pensamiento crítico es básico, pero hay que aplicarlo a todo, no solo a religiones tradicionales, también a lo que llamo yo la credulidad digital, y hay muchísima credulidad digital. Estoy de acuerdo. La fe es imprescindible en nuestra vida. Esto estoy totalmente de acuerdo. O llámale confianza, o actos de confianza, pero si no, no puedes hacer nada. Yo creo tanto en la fe y la fe me genera mi esperanza, ¿no? Pero la fe es imprescindible. Sin fe no se puede vivir. Como decía el Graham Greene, que no puedo definir Dios, la conciencia primera, porque si intento definirla, la estoy limitando. Claro. Tenemos unas limitaciones los seres humanos. Claro, claro. Y esto nos condiciona que hemos de apoyarnos muchas veces en la fe. Estoy de acuerdo. Lo primero que aprendes en el primer curso de la Facultad de Teología, estuve 8 años allí, toda la licenciatura y el doctorado, tratado de Dios, Dios es misterio. Y misterio en griego es misterion, que es lo oculto, lo indescifrable. Definir es acotar, es poner límites, lo que hace la mente humana. Definimos mesa, definimos triángulo, definimos el agua, H2O. Pero Dios no se puede definir. No se puede definir. Porque trasciende cualquier límite. Y por lo tanto, por eso es tan importante lo que llamamos la teología negativa o apofática, ¿no? Que sobre todo subraya lo que no es Dios. Dios no es esta mesa, no es esta montaña, no eres tú, no soy yo, porque cualquier concepto empequeñece la inmensidad. Exacto. Y por eso los místicos tienden pues a callar o a utilizar un lenguaje alegórico, más bien parabólico, que nos sugiere ideas, pues es como el mar, ¿no? Que es inmenso, ¿no? O es como el cielo, ¿no? Pero cuando intentas acotar, haces el ridículo. Limita, bueno, este Dios lo has limitado. Si aceptamos que somos cuerpo, mente y que tenemos una conciencia que perdura después de después del tránsito de la muerte física, es evidente que mis enfermos en muerte clínica que después me manifiestan las experiencias cercanas a la muerte y el estudio en profundidad nos aproximan al conocimiento de esta conciencia no local, la supraconciencia, lo hacen de manera inconsciente. Podemos de manera consciente abordar, conocer, contactar con nuestra realidad estructural. Aquí hablaríamos de la meditación o su símil, que es la oración devota, que para mí es lo mismo. ¿Crees que son medios importantes para llegar a conocer, a contactar, a crear un ambiente, un entorno, digamos, una zona que nos permite aproximarnos a nuestra realidad existencial? Absolutamente. Eso es lo que yo distingo entre vivir en la superficie o en la profundidad, ¿no?
Cuando uno vive en la superficie, pues capta una parte muy periférica de su ser, lo que diríamos el chasis, la exterioridad, ¿no? Cuando uno vive en profundidad va descendiendo y entonces se da cuenta de que allí hay un universo. Eso lo vemos en San Agustín, lo vemos en Santa Teresa de Ávila, ¿no? ¿Qué nos enseñan estas figuras? Que a medida que uno profundiza a través de la meditación, a través de la oración, a través del silencio, introspección, pues se da cuenta de que dentro de sí hay un universo, un infinito, ¿no? Pascal decía que hay dos infinitos, ¿no? El infinito que está fuera de mí, que es el cosmos celestial, y el infinito dentro de mí. Y que el ser humano es como una especie de frontera entre estos dos infinitos, ¿no? Lo que pasa es que vivimos muy en la superficie y por lo tanto solo conocemos la epidermis. Por eso Santa Teresa decía, es que vivimos muy fuera, entra dentro de ti y descubrirás la verdad. Y eso lo recupera de San Agustín, ¿no? Y este proceso de interiorización es el que nos va permitiendo descubrir todo ese universo. Y vas, de algún modo, superando capas, ¿no? Hasta llegar a ese espíritu. La antropología cristiana es triádica, no es dual, es triádica, ¿no? Hay cuerpo, hay alma y hay espíritu. Es una antropología trinitaria. El cuerpo es esa dimensión que podemos ver, tocar, nos duele, experimentamos placer también, vivimos instalados en él. El cuerpo no es una realidad extrínseca, uno está instalado en un cuerpo. El alma tiene que ver con toda nuestra vida de pensamientos, de emociones, de recuerdos, que de algún modo vamos como un sedimento, ¿no? Generando a lo largo de nuestra vida. Y el espíritu es lo más profundo del ser humano. A eso San Agustín le llamó Dios, ¿no? El Dios que habita en tu interior. Dice, no vayas fuera, ve hacia adentro porque dentro habita la verdad. Incluso le llamaba el magister interior, ¿no? El maestro interior que desde dentro enseña, dice. Porque claro, tienes que conectar con él. Si no, no enseña a nadie, ¿no? Y eso es lo que él define, ¿no? Que el proceso de interiorización es darte cuenta de que Dios que habita en tu más profunda interioridad, que en lo más íntimo de ti mismo está Dios, ¿no? Y esa es la terminología de San Agustín. Si cambias Dios por espíritu, por supraconciencia, pero que en cualquier caso es una realidad que me trasciende y que no es el ego, que no es el alma y que no es el cuerpo. Me gusta porque diferencias muy bien tres aspectos que para mí son fundamentales. Conciencia, local o neuronal. En el otro extremo, espíritu o supraconciencia. Y en medio, el alma. Es un poco nuestra historia lo que tú has dicho, Sí, que nos llevamos también sí, con la muerte física. sí. Tú estás de acuerdo conmigo, ya hemos hablado de René Descartes, Sí, matemático y filósofo. Se le considera el padre del siglo XVII, el padre de la filosofía moderna. En el método científico fue fundamental junto con Isaac Newton, que introdujo el cálculo matemático. Él llegó a una conclusión, que había un abismo entre ciencia y espiritualidad, que la ciencia se cuidaba de lo objetivo, de lo real, de lo mesurable, con dualismo, localidad, temporalidad, etc. Y que todo esto, todo lo demás, la mente lo dejaba a la filosofía, psicología aún no sí, sí, existía, a la religión, etcétera, metafísica, filosofía, lo que tú quieras. O sea que había un abismo. sí, sí. Con la introducción de la física cuántica, que nos valora la realidad estructural a nivel atómico, del famoso átomo de Demócrito ya, Sí, del sí, señor. presocrático, y que las partículas elementales que forman el átomo actúan en el nivel más básico del universo y que son las que justifican el comportamiento, las propiedades de la materia, estas partículas subatómicas. ¿Estás de acuerdo que permite establecer un paralelismo, una cierta conexión entre lo macroscópico y lo microscópico? Sí, Materia y espíritu, yo diría que tiene su símil en partícula honda. sí. ¿Estás de acuerdo que esta ruptura, este abismo de Descartes, cartesiano, actualmente esto se ha acercado mucho? Ya no se puede hablar de un abismo, una separación total, sino que pienso que se complementan. Por ejemplo, de esto Roger Penrose en 2020, cuando recibió su premio Nobel por los agujeros negros, Sí. dijo, la física teórica y la física cuántica no puede avanzar si no estudiamos en profundidad la conciencia.
Estas son palabras en el momento que recibió Sí, sí, sí. un premio Nobel de física cuántica. Ah. ¿Estás de acuerdo en este cambio que existe de la época cartesiana a la actual? Sí, y además es una excelente noticia, ¿no? Porque han sido como líneas paralelas, ¿no? Por ejemplo, una distinción muy clásica que hace Dilthey, ¿eh? Dice las ciencias de la naturaleza, Exacto. él utiliza la expresión Naturwissenschaften, ciencias de la naturaleza, ciencias del espíritu, las Geisteswissenschaften, dice, pues han discurrido como paralelamente, de tal modo que no hay punto de intersección, ni siquiera un punto tangencial, Exacto. ni siquiera un punto tangencial. Todo lo que hemos, sobre todo, observado a raíz de los desarrollos enormes de la física, pues los años 20 y 30, Einstein, Planck, Bohr, ¿no? Es que cuidado, ¿no? Porque podría haber campos de intersección y de encuentro, ¿no? Pero eso requiere algo para lo que no estamos muy acostumbrados, que es buscar términos que sean comunes. Pongo un ejemplo, ¿no? Las ciencias de la naturaleza tienen su lenguaje, su terminología, lo que llamamos su jerga, ¿no? Las ciencias del espíritu tienen la suya, ¿no? Entonces, claro, si no hay la voluntad de crear puentes, estamos como en dos mundos, ¿no? Y lo que han hecho estos físicos, y también algunos filósofos, y alguno como Teilhard de Chardin, es intentar crear el punto de intersección, ¿no? Esto es lo que, por ejemplo, hizo, con todas las dificultades que se encontró, Teilhard de Chardin entre Darwin, por un lado, El origen de las especies, 1859, y el Génesis. Claro, este hombre era jesuita, poeta, paleontólogo, místico. Por cierto, el Papa Francisco no solo te lo habló a ti, sino que lo cita en algunas de sus exhortaciones. Me lo citó a mí personalmente. Y algunas de las exhortaciones publicadas y de las encíclicas. Son 4 encíclicas, 7 exhortaciones apostólicas durante este pontificado, ¿no? Y estas figuras puente lo que intentan es decir, bueno, a ver si estamos hablando de lo mismo con lenguajes muy distintos, ¿no? Y eso que, qué sé yo, ¿no? Unos llaman espíritu, podría ser la supraconciencia, ¿no? Pues eso que llaman algunos espíritu podría ser Dios, ¿no? Pero esto exige mucha ductilidad mental. Y por lo general estamos como muy pétreos en nuestra terminología, ¿no? Y estas figuras hacen este puente. Por tanto, con un doctor en física, premio Nobel, introduce la palabra conciencia en un discurso que tiene un impacto mediático, de entrada ya genera polémica, porque los físicos estrictos dirán, perdone, conciencia no forma parte de los libros de la física, ni está en la facultad de física ni en los programas de doctorado. Y los filósofos dirán, bueno, usted cuando utiliza conciencia, ¿qué significa? ¿No? Entonces estas figuras para mí tienen mucho valor, porque son las que intentan encontrar este punto tangencial. Y hoy estamos aquí. Hoy hay esta voluntad de encontrar centros de gravedad entre culturas que han crecido paralelamente, como mundos opuestos, pero que hablamos de lo mismo, de la persona, de la realidad, de la constitución última de la realidad, de lo que esperamos. Por lo tanto, hay que esperar mucho de este diálogo interdisciplinar. Esto nos lleva a que estas personas que intentan encontrar este nexo de unión son personas blancos de crítica. Sí, claro, claro. Y de dura crítica. Yo, como precisamente estoy en este campo, te imaginas, tengo muy buenos, gente que de manera frontal pues se meten conmigo y critican lo mío y acepto. Entonces yo te pregunto, tú como filósofo y teólogo seguro que también tienes. Claro. También esto, conoces tú a Pablo Dors. Sí, hombre. Es un gran defensor de la meditación. Él también me dijo que tiene incluso dentro del ámbito eclesial, lo digo porque lo dijo el público, Sí. dentro del ámbito de jerarquías religiosas que están en contra de él, o sea, que critican la defensa. La meditación, lógicamente, cada vez se introduce más en el ámbito occidental. La oración devota o la meditación, hemos dicho que es lo mismo. Entonces yo te pregunto, ante esta situación que nos encontramos, que nos critican, que nos van contra nuestro punto de vista, porque es un nuevo paradigma. Y esto mueve sus cimientos y esto inquieta a la gente. Sí. ¿Qué les dirías tú a los grandes científicos materialistas? ¿Cómo intentarías, no convencerles, pero por lo menos justificar
Sí, que no nos critiquen de una manera abierta, porque a veces lo hacen incluso, yo he tenido caso incluso con mala educación. sí, hombre, claro. A Con ver, mala educación, esto yo no lo aceptaré nunca. Yo acepto siempre una crítica constructiva claro. y daré las gracias si me demuestran que algo que estoy diciendo no es correcto y me demuestran que es contrario. Le daré las gracias públicamente y cambiaré de criterio. Yo nunca aceptaré una crítica destructiva y maleducada. Pero de alguna manera nos tenemos que relacionar con ellos y ¿qué les decimos? ¿Qué Sí, les mira, diríamos? una distinción fundamental, el criticón y el crítico. El criticón, Baltasar Gración, y el crítico, ¿no? Sí, El criticón critica a veces por despecho, por resentimiento, por envidia, por celos, sí, sí, porque envidia. no tiene el prestigio, no tiene Sí, el sí, sí. impacto mediático y por lo tanto muchas veces su crítica no tiene fundamento y está motivada por emociones muy tóxicas, celos, envidia, etcétera. A este tipo de sujetos, indiferencia absoluta. Indiferente total. Pero Ni contestar, indiferencia ni absoluta, contestar, que es ni la hablar. forma más elevada de desprecio, ¿no? Exacto, Ahora, luego totalmente. está el crítico, con argumentos, con razones, que quiere conocer la verdad, que parte de otro paradigma, que siente cómo se tambalea su paradigma o su modelo y que desde la honestidad intelectual, desde la corrección y la educación, elabora una crítica. Esto los filósofos estamos muy acostumbrados a esto. Cuando hablamos de libertad, de felicidad, de dignidad, final de vida, a las críticas, forma parte de nuestra actividad habitual. Y en este punto nos mejora. El elogio te confirma. El elogio es la palabra bonita, eulogos, ¿no? Una palabra bonita. Y esto naturalmente te confirma, te genera autoestima y además te empuja a seguir trabajando. La crítica a veces nos rompe, ¿no? Pero la crítica desarrollada desde la amabilidad, desde lo que los clásicos denominaban la corrección fraterna, que existía ya en los monasterios, ¿no? Y existe, ¿no? Esa nos ayuda. Y nos ayuda a ser más, examinar más a fondo las tesis, lo que decimos, a romper nuestra arrogancia, ser más humildes, más modestos, a plantearlo como una hipótesis, como una conjetura, a buscar más información. Por lo tanto, yo creo que de verdad, primero hay que distinguir el criticón y el crítico. Y el crítico que desarrolla esa crítica con afecto y con estima, yo agradezco mucho a críticos, profesores que me han criticado, maestros que me han criticado, amigos que me han criticado, incluso a petit comité, mi esposa, mis hijas, ¿no? Hombre, papá, esto te lo tendrías que mirar, incluso en la formulación verbal, porque te mejoran y puedes precisar más. Y respecto a lo que diría los materialistas, yo creo que tenemos que ser capaces de mm, autocuestionar nuestras propias convicciones. Yo lo hago a diario, ¿no? Y creo que un materialista ateo también debería hacerlo. ¿Y si fuera verdad que hay Dios? ¿Y si fuera verdad que hay espíritu? ¿No? Como yo puedo plantearme, ¿y si fuera verdad que todo acaba en la nada y que soy simplemente una composición de átomos que se disgregan y no cae nada? ¿No? Pensar la posibilidad de lo que uno no defiende, eso nos enriquece, ¿no? Yo lo que les diría es que el desarrollo que ha hecho la física cuántica, cómo se ha modificado el concepto de materia y de energía, para mí es muy difícil mantener la idea de que solo somos esa realidad táctil que se toca, ¿no? Que eso es una manifestación de la realidad, pero que eso puede tener otras manifestaciones. Y que si además esa partícula material la ponemos a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, se convierte en energía. ¿Eso cómo se explica? Si no es una misma realidad que tiene distintas formas o distintas expresiones, ¿no? Por lo tanto, yo desmitificaría esta idea de que solo hay lo material, lo físico, lo cósmico, lo que opone resistencia. Prueba de ello, amigo Francesc, es, por ejemplo, en todas las disciplinas, esta crítica constructiva es tan positiva. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando terminé mi carrera y hice la especialidad con el profesor Pedro Piulacs Oliva, no sé si lo conociste, pues hice la especialidad de cirugía y practicábamos unas tácticas quirúrgicas fundamentadas en unos principios fisiopatológicos que en aquellos momentos se consideraban pues que eran los correctos. Por ejemplo, la úlcera de estómago, ¿te acuerdas? A un chico de 20 años le hacíamos una gastrectomía, le amputábamos medio estómago. Pero la crítica constructiva, investigando y demostrando,
el mecanismo fisiopatológico profundo hemos visto que es el Helicobacter pylori y que con un tratamiento se resuelve y no hay que amputar. Es decir, si yo pienso lo que hacía antes de lo que estoy haciendo ahora en cirugía, es que hay un abismo y en todas las disciplinas lo mismo. Y esto es gracias a una crítica constructiva, preguntarse siempre lo que tú has dicho. Lo que yo creo que es realmente cierto, ¿lo es realmente? Y muchas veces hemos hecho nosotros investigaciones para demostrar que una cosa que pensábamos que era cierta es falsa, Claro. no tiene una base. O sea que la crítica constructiva pienso que es una cosa necesaria, obligatoria y agradecerla siempre. Esta es la diferencia entre el crítico y el dogmático. El Exacto. dogmático no se dispone a cuestionarlo. Esto es así, Hay que no estoy cuestionar. dispuesto a pensarlo, solo puede ser así. Eso es lo que Kant combatió hasta el final de su vida, lo que él llamaba el pensamiento dogmático, ¿no? El pensamiento crítico es el que introduce la duda. Cuidado. Sí, ¿Y si lo hiciéramos así? exacto. Igual sería mejor el resultado, ¿no? Y eso lo puedes aplicar en el plano empresarial, docente, médico, ¿no? Y eso en efecto nos mejora. Ahora, siempre digo, el elogio público. Yo cuando tengo que elogiar a un alumno en el aula porque ha hecho un trabajo excelente, público. Fijar qué trabajo ha hecho María, ¿no? Qué bien presentado, qué sutil, qué interesante, ¿no? Porque esto eleva su moral, Sí, su autoestima sí. y se convierte además en un ejemplo para los A demás. imitar. Ahora, la crítica privada. Sí, sí. En el despacho decir, oye, ¿has visto cómo citas las fuentes? ¿Te das cuenta que lo que has hecho es copiar y pegar de cosas que te has encontrado en la red? Eso no tiene ningún valor. Porque la crítica pública muchas veces genera rencor y humillación y resentimiento, ¿no? Yo lo he visto, en algunos ámbitos académicos, ¿no? Como criticaba, pero a destajo a una persona, o en una tesis doctoral. He defendido 4. Y cuando defiendes una tesis hay un momento que lo sabes, el tribunal toma la palabra y empieza a lanzar Sí, flechas, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y tienes que estar allí como San Sebastián, ¿no? Aguantando las flechas que te van clavando y luego intentar responder. Sí, sí. Y eso te mejora como investigador, como académico, ¿no? Ahora es verdad que hay críticas, como digo, que son ya hirientes, que van a la persona, que van de algún modo, a suscitar emociones muy tóxicas en esa persona, ¿no? Pero la crítica honesta y privada, yo la agradezco mucho, incluso como escritor, como autor. Oye, es que esto lo podrías mejorar, es reiterativo, nos hace bien, nos mejora, porque no tenemos la plenitud y nos hace más humildes, mucho más humildes la crítica, ¿no? Y menos arrogantes. Esta palabra de humildad que lo has dicho varias veces, la comparto totalmente. Cuanto más investigas, cuanto ¿No? más buscas la verdad, Claro. te das cuenta que nos falta mucho, que nunca podemos decir que tenemos la razón absoluta. Y esto te quita soberbia y te va cargando de humildad. Sí. Esto es Sí. importante. Y sobre todo porque te das cuenta que tú conoces un campo Exacto. muy diminuto, Muy ¿no? bien. Es decir, y que hay muchos otros campos, ¿no? De ahí la importancia del diálogo interdisciplinar, la capacidad de escucha del otro científico o filósofo, porque te abre horizontes, estimula las sinapsis y empiezas a ensanchar la mente, ¿no? El open your mind, ¿no? Te abre la mente, ¿no? En cambio, si tú estás permanentemente en tu esfera y con los de tu tribu, acabas encerrado Sí. en un castillo, ¿no? Lingüístico, en un castillo temático, ¿no? Yo creo que tiene enorme riqueza el diálogo interdisciplinar, como el diálogo intercultural, el diálogo interreligioso, el diálogo intergeneracional, porque nos activa, empiezas a entrar en terrenos desconocidos y te das cuenta de que tu mundo y lo que has estudiado es muy pequeño. Pero eso lo dominas, pero es muy pequeño y la realidad es mucho más amplia. Mira, si estoy de acuerdo que sabes que existe la asociación intercolegial, y yo represento al Colegio de Médicos en la asociación, y es de auténtica riqueza lo que adquiero allí, porque Claro, estoy con ingenieros, abogados, claro, arquitectos, psicólogos, de todos, y cada claro. uno aporta su campo de su disciplina y te enriqueces de una manera. Me gustaría hacerte la última pregunta Vamos, venga. teológica. Seguro que has leído un libro de Michel Yves Bolloré, que Michel Yves Bolloré intenta demostrar científicamente la existencia de una conciencia primera, el origen de todas las religiones. Nosotros le llamamos Dios, otros Jehová, Alá, Brahma, Taos, Krishna, registro acásico, como cada uno, cada idiosincrasia de cada uno. Y se fundamenta en la cosmología,
la cosmología que va estrechamente unida a la física cuántica en la dualidad. Y también en el origen de la vida en nuestro planeta, hace 4.000 millones de años. El principio antrópico y condicionó la aparición de la vida en nuestro planeta. Y a otros, por ejemplo, Ken Wilber, el famoso libro aquel tan bonito que tiene cuestiones cuánticas, que estudia a Planck, Pauli, Einstein, Schrödinger, Bohr, Heisenberg, Eddington, etcétera, etcétera. Dice que en realidad los físicos teóricos cuánticos son unos místicos. El místico, a través de la meditación, busca esta conciencia primera y ellos llegan a la conclusión que siempre hay algo superior, una causación descendente que explica muchas cosas. Y cuando le preguntaban a Einstein, ¿usted cree en Dios? Y él decía, déjese estar. Usted mire el universo. El universo es perfecto. Es una maravilla y funciona porque hay unas leyes. Y si hay unas leyes, alguien las ha hecho. Entonces, yo te pregunto, ¿has leído el libro de Michel Yves Bolloré? Sí. Es evidente, como decía Graham Greene, no podemos definir a Dios. Pero lo que tú has dicho antes, podemos ir buscando cosas que nos aproximan un poquito a lo que entendemos perdido por Dios. Y siempre yo pienso en un Dios de Spinoza, el Dios bondadoso, el Dios del perdón, no el Dios juez, sino un Dios bondadoso, que es el que tenemos dentro todos. ¿Tú estás de acuerdo con esta posibilidad de investigar en lo posible la existencia de esta causación descendente, de esta conciencia primera, inteligencia primera? Yo le llamo Dios. Sí. Y estoy por fe tan convencido que existe, pero es correcto intentar científicamente aproximarnos lo máximo posible, siempre con grandes limitaciones, a esta realidad, que por fe vemos que esto tiene que ser así, pero no tenemos las pruebas definitivas. A ver, el discurso... Entonces, ¿estos discursos qué te parecen? A ver, el discurso teológico tiene como finalidad presentar la existencia de Dios como algo razonable. Dice, bueno, que exista una realidad que llamamos primer motor inmóvil, que llamamos causa primera, que llamamos fundamento. Eso es algo que todo teólogo ha aspirado a poder dar razones de que la lógica del mundo, de que las leyes que rigen el mundo, que eso no es fruto, como decía Monod, del azar, del azar y la necesidad, ¿no? En ese famoso libro del 72, Premio Nobel de Bioquímica también, sino que tiene que haber un logos, llamámoslo así, que ha imprimido, no ha impreso en ese mundo unas reglas, ¿no? Y que esas reglas además expresan pues la armonía que hay en la naturaleza y hay en el cosmos. Están en el microcosmos, por lo tanto, en la célula o en los elementos intracelulares como en el macrocosmos, ¿no? En efecto, entonces una vía clásica, pero clásica, ya está en Santo Tomás de Aquino, siglo XIII, ¿no? Es el orden, ¿eh? El ordos, el cosmos de la naturaleza. Esta es una vía, decía San Tomás. Otra cosa ya es denominar a eso demostración científica, ¿no? Nosotros, los filósofos, somos muy cautelosos en hablar de lo que es demostración. Demuestre el teorema, pues qué sé yo, de los gases nobles o el teorema de Pitágoras, ¿no? Y otra cosa es vías, razones que pueda uno exponer para tratar de mostrar a alguien que no lo acepta de que es razonable pensar que todo ese orden, esa maravilla, esa armonía, no es fruto del azar y de la necesidad, sino que hay un logos que lo ha dirigido y lo ha diseñado, ¿no? Y ese es el ejercicio, en gran parte, de la teología clásica. Lo interesante ahora es observar que esta voluntad también aparece desde otros mundos, la física o la biología o la física cuántica. Sí, sí. Y por lo tanto aquí el teólogo tiene que estar muy atento, decir, bueno, ¿y qué argumentos esgrime, ¿no? ¿Y qué peso tienen, ¿no? Entonces, en efecto, yo he estado muy atento a los textos de Einstein, ¿no? Y Einstein, cuando le preguntaban por Dios, él se refería a Spinoza. Einstein no creía en el Dios, digamos así, judeo-cristiano, lo encontraba infantil, antropocéntrico, pero decía, bueno, yo todo este orden no creo que sea casualidad, ¿eh? Otra cosa es que nosotros vivimos de una manera que desordenamos este cosmos, ¿no? Y lo alteramos y lo estropeamos, ¿no? Pero la realidad tiene una sucesión y hay unas leyes que se repiten, ¿no? Y en efecto, el científico intenta expresarlas matemáticamente,
desde pues, la fórmula de la relatividad, o antes la ley de la gravitación universal, o qué sé yo, o las leyes de la genética de Mendel. Hay un intento de matematizar y expresar. Pero eso significa que la realidad tiene un orden, un cosmos. Para mí es más razonable pensar que emana de una fuente infinita de inteligencia, que me gusta denominar Dios, ¿no? Y que nosotros vivimos, pues en ese orden intentamos comprenderlo y explicarlo. Maravilloso. Hemos terminado. Yo ahora me gustaría, si tú tienes algún aspecto, algún punto, al hacer algún comentario, o consideras que algún aspecto no ha sido suficientemente pues, desarrollado, no hemos profundizado lo suficiente y quieres hacer algún comentario, tienes la palabra para exponernos lo que tú desees. No, la verdad es que ha sido una conversación extraordinaria, no sabes cómo he gozado y he disfrutado, y lo digo, pero con plena autenticidad, ¿no? Ha quedado una cuestión en el, digamos, en el tintero, que es la más difícil para un teólogo, que es la cuestión del mal del inocente. Del mal. Cuando hablas que un niño nace con una enfermedad pues tan grave y que al cabo de unas horas o unos días o unos meses muere, que tristemente pasa, y pasa en hospitales infantiles muy bien equipados y con pediatras y ginecólogos y todo tipo de medios, y no pueden salvar esa vida, la pregunta por el sentido irrumpe con una fuerza enorme, y esa cuestión del mal es una cuestión que para el teólogo es como una espina, ¿eh? Como una espina clavada, ¿no? Ya lo decían los medievales, ¿no? Un de malum, y con el mal que hacemos, ¿no? Porque está Dios, está la bondad infinita de Dios, y luego está la muerte del inocente. Y eso también lo vemos en Camus, porque esto era el gran argumento que utiliza Albert Camus, Premio Nobel de Literatura, Sí. para, de algún modo, defender su ateísmo, ¿no? Dice, no puedo creer en un Dios, ni en una creación, ni en un mundo que es creado por un Dios bueno, si el inocente muere, sufre, y lo expresa en el famoso libro de La peste, que es sensacional, ¿no? Entonces lo has introducido, pero yo he ido por otros derroteros y no quería dar la impresión de que me escabullo, ¿no? Porque de la cuestión del mal a veces la tendencia es a escabullirse o salir por la tangente, ¿no? Yo lo que tengo que decir como teólogo es que es la pregunta por definición, ¿no? Y que nos quema dentro, ¿no? Porque en efecto no hay forma de consolar, ¿no?, a esa familia que ha experimentado esa muerte con frases. Hay una vida eterna, hay un cielo ya, pero este niño acaba de nacer, no ha sido un malvado, no ha generado mal a nadie. ¿Qué sentido tiene esta existencia, no? Yo frente a eso, y además en esto también vuelvo a citar el Papa Francisco, tenemos más preguntas que respuestas, ¿no? Lo que tenemos que hacer es dar consolación a esa persona, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es que acompañarla, ¿no? Pero cualquier explicación de que era su momento, pero al amor de Dios, ¿no?, es muy difícil, ¿no? En la tradición hindú hay la ley de la retribución, o la ley del karma, ¿no? Y por lo tanto, el malvado tendrá que pagar, ¿no?, porque todo se retribuye, ¿no? Y dice, bueno, es que este que nace es la reencarnación de una existencia que a mí también se hace muy difícil concebirlo. La ley causa-efecto. La ley causa-efecto. Y el que ha vivido una vida santa y buena y bondadosa y compasiva, pues, vaya, se reencarna o en la existencia de un santo o de un espíritu, o ya se reintegra en el todo bajo la forma del nirvana, ¿no? Es una forma de explicarlo, ¿no? Aún así, no me convence, como no me convence el argumento de que era su hora, de que esta existencia pues ya cumplió su propósito. Pues si tenía 2 meses, ¿cómo que ha cumplido su propósito? Estaba todo por hacer, ¿no? Entonces yo lo que digo aquí es que tenemos que comprender los límites de nuestra inteligencia. Captamos lo que captamos, explicamos lo que explicamos, pero hay preguntas que nos queman y que no sabemos responder. Y no podemos salir con silogismos o artilugios filosóficos para resolver este tipo de situaciones, sino acompañar, guardar silencio y sobre todo orar para tener algún tipo de paz o meditar, ¿no? Pero no hay fórmulas secretas para poder calmar el sufrimiento de unos padres que viven la muerte de un hijo recién nacido con todo el futuro por delante, ¿no? Y para nosotros es un enigma que algún día esperamos poder comprender, quizá en la vida plena o en la vida eterna. Mira, en relación al mal, a mí algunas veces me han preguntado,
si Dios, esta causación descendente, esta causa primera, inteligencia primera, está en todas partes, los actos de maldad, hemos hablado de actos, por ejemplo, un niño que no depende de esta maldad de claro. nosotros, pero hay actos de maldad hechos por los hombres. Sí, hombre. Entonces dicen, ¿cómo puede ser que Dios consienta estas cosas? Yo pienso y les contesto, no sé si estarás de acuerdo. Si Dios estuviera consciente dentro, no harían esto. Claro. Cuando Dios no está en ellos, es cuando hacen la maldad. Claro. Decir que no está dentro quiere decir que el ego es tan potente que tiene totalmente tapada, ocluida, Sí. la parte, digamos, noble del ser humano, Sí, que es sí. nuestra supraconciencia, la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Si la tiene tapada, no puede manifestarse. Claro. Es un ego exaltado. Esta falta de Dios en uno mismo. Se endiosa él. Exacto. Y entonces él es capaz de hacer las maldades. Yo no sé si estás totalmente de Sí, acuerdo con lo esto. que pasa es que desde el planteamiento teológico utilizamos otra nomenclatura, que es Dios ha creado el mundo, pero ha creado un mundo donde el ser humano es libre Exacto, si no lo y tendrías. puede decir sí o no. Sí. Y no es un títere que va moviendo por unos hilos, como en un teatro de títeres, ¿no? Por lo tanto, Caín podría no haber matado a Abel, pero lo mata, ¿eh? Pero podría no haberlo hecho, ¿no? Eso significa que es tan grande Dios que no crea un mundo de títeres, sino de seres libres, Sí. creados a imagen y semejanza. Pasa que nuestra libertad es finita, la de Dios es infinita, ¿no? Pues nuestra libertad es finita. Con lo cual, la puedes utilizar mal y la puedes utilizar de manera inconsciente, desde la ignorancia, desde la prepotencia, desde el orgullo, y entonces harás maldades, ¿no? Que es usted mata a esta persona, roba, calumnia, difama, pero esta es la grandeza de Dios, que crea un ser libre. Si fuera un Dios menor, crearía simplemente títeres para irlos moviendo, y por lo tanto su grandeza no sería tal. La grandeza de Dios es que puede crear un ser que diga no, que sea manifiestamente ateo y materialista, y que no le disuelva, sino que pueda salir y vivir, ¿no? El sol brilla para todos, también para los malvados, ¿no? Y esta es la grandeza, y por lo tanto la libertad es el argumento que podría explicar ese mal uso de las propias facultades que derivan en maldad, en crueldad, en tortura, en abuso, que tristemente en el mundo observamos por doquier. ¿Estás de acuerdo que sin libertad no tendría sentido Claro. la vida en la dimensión humana? Ningún sentido. Ningún sentido. Ningún sentido. Ningún sentido, estamos hablando. Es decir, si uno nace y está completamente marcado, determinado Predeterminado ya. a una especie de vida fatal, ¿qué sentido tiene, no? El sentido de la vida es que uno pueda, en un acto de conciencia, decidir, pues, quiero hacer esto, deseo aquello, quiero hacer esta opción, no sé si se va a cumplir, pero quiero hacer de mi vida un proyecto personal y a ver si tengo éxito o no en desarrollarlo, ¿no? Pero sin libertad es que no tiene ningún sentido vivir. ¿Quieres hacer algún comentario más, Francesc? No, la verdad es que me quedaba esta postilla, que no quería dar la impresión de que me iba por la tangente, porque quería manifestar con humildad de nuevo, ¿no? La dificultad que tiene un teólogo para poder explicar cómo un Dios tan absoluto y tan sumamente bondadoso, pues se produce esta situación del dolor del inocente, del sufrimiento del inocente, ¿no? Y por lo tanto tenemos que creer que esta respuesta nos trasciende y que tenemos que vivir con esta pregunta. Yo creo que madurar es aprender a vivir con preguntas, ¿no? Y aprender a entender que esas preguntas nos van a acompañar siempre, ¿no? Encontramos respuestas y hay que luchar por las respuestas, pero hay preguntas que van con nosotros y que tenemos que tolerarlas, asumirlas, sonreír y aceptar que tenemos límites y dialogar mucho para que los otros nos ayuden a clarificar los temas. De manera pluridisciplinaria. Exactamente. Francesc Torralba, muchísimas gracias. Ha sido interesantísimo. Yo creo que nos ha aportado mucha luz y conocimiento a nuestro camino, a nuestro mensaje, a nuestras investigaciones sobre la experiencia de Canas a la muerte, sobre la trascendencia del ser humano, sobre la realidad de nuestra existencia en la dimensión humana. Una vez más, gracias. Gracias a ti por esta conversación y por toda la tarea que desarrollas. Gracias.